Varios analistas políticos de centro en Colombia dicen que la democracia es de derecha y hasta incluso una ex candidata a la presidencia dice que Uribe es socialdemócrata. No te fijes en lo que dicen, fíjate en lo que hacen. Si la socialdemocracia es de derecha, no haría lo que está haciendo. Lo que pasa es que para mucha gente la socialdemocracia es de derecha porque no quiere la revolución, la dictadura del proletariado, la socialización de los medios de producción y la planificación centralizada de la economía, que son las patitas en las que se para el proyecto marxista, que tiene varios problemas. Primero, no funciona. Ya tiene otros problemas. No funciona. El que tú seas un miembro del partido no te enseña a dirigir una empresa, no te enseña a innovar, no te enseña a manejar relaciones públicas, no te enseña a manejar relaciones humanas, no te enseña nada. Solo eres un burócrata de partido. Y es lo que pasó en China, hasta Deng Xiaoping, y lo que pasó en la Unión Soviética y en todos los países aledaños a la Unión Soviética, incluida Cuba. A ti te encargaban una empresa porque eras miembro del partido. No puedes controlar así la economía y mucho menos puedes prever qué necesidades hay para planificar centralizadamente la economía cada 5 años en los famosos quinquenios que les encantaban a todos los administradores soviéticos. No, siendo objetivo el mercado es una mejor manera de hacer eso. Entonces, bueno, deja que funcione el mercado y contrólalo. Impide todos los abusos que pueden desarrollarse a partir del mercado, que son muchísimos. Y eso, controlar la barbarie que puede ser el libre mercado y la libre empresa y el libre tráfico de vehículos, lo tiene que hacer un Estado con responsabilidad social. O sea que de derecha no puede ser. Tú imagínate la libertad de conducir. Un libertario, en lugar de decir, no, yo quiero la libertad para crear mis empresas, diga, no, yo quiero la libertad para conducir a la velocidad que me dé la gana, en el vehículo que me salga de aquí abajo, por donde me dé la gana, por la calle, por la acera, por las plazas públicas, por los jardines y por los parques infantiles. Es mi libertad. Y ahí la libertad es sobre todo lo más importante, porque yo soy libertariano. Y tú le dices, oiga, no, mira, es que funciona mejor cuando tienes límites de velocidad, cuando controlas qué vehículos se pueden, no puedes transitar por un tanque en las calles de la mayoría de las ciudades de este mundo, de derecha o de izquierda, porque no conviene tener control sobre los autos, que tengan frenos bien, que tengan ABS, que tengan airbag, y tienes límites de velocidad y pones unas lucecitas, cuando se pone roja te tienes que parar. Y pones unos límites de velocidad y pones una dirección, esta calle es para allá. Es que yo quiero venir para acá, soy libre. No, esta calle es para allá. Eso es lo que hace el Estado razonable con la economía. Lo mismo que con el automóvil. Si no, nadie estaría dispuesto a vivir en un mundo con la libertad de conducción de los vehículos que tú quieras y yo saco un tanque y aplasto a todos los que se me pongan enfrente y me meto a un patio escolar a hacer trompos con mi tanque cuando los niños deberían estar jugando al baloncesto, pues entonces lo mismo pasa con el mercado. Pero a mí qué me importa que nos digan que somos de derecha, es que me da tan igual como lo de Aristarcos, hombre. Digan lo que quieran. Mira lo que hacen los gobiernos socialdemócratas. Mira el empleo en España. Mira la salud pública. Yo el otro día lo decía porque cada vez que voy de aquí, de Gijón a Oviedo, tengo que ver un hospital enorme, que es el Hospital Universitario Central de Asturias, el UCA, que fue una idea de un hombre al que yo quiero entrañablemente, que es Vicente Álvarez Areces, que fue 3 veces alcalde de Gijón y luego fue 2 veces o 3 veces presidente de Asturias. Y él quería un hospital de vanguardia tecnológica para la sanidad pública española, asturiana. Y lo logró. Le dijeron que era un desperdicio, que no, que dijeron lo que sea. Es el hospital de referencia en España. No tienes que tener dinero. Si necesitas un corazón, te hacen un trasplante. Si necesitas una rodilla, te ponen una rodilla. Si necesitas un trasplante de riñón, te hacen un trasplante de riñón. Tiene la mejor tecnología. Yo tengo un conocido que usa un aparato que se llama el Da Vinci para hacer operaciones micro, donde ya no tienes que abrir un canal a la gente para operarle ciertas afecciones. Conozco gente trasplantada en el UCA.
Eso hacemos. Ah, pero son de derecha. Vale, mira, no me estés molestando.